Bueno, para que quede en papeles, voy a repetir. Entonces, la idea de misceláneas es todas esas patologías que, que no están relacionadas en forma directa con la otorrinolaringología, pero por su presentación, por los síntomas, vamos a tenerlas en el consultorio y tenemos que conocerlas para poder diagnosticarlas. Esas patologías son la parálisis facial. Y te dicen, ¿por qué la parálisis facial? Porque el facial es un nervio que sale del bulbo, entra en el conducto auditivo interno del peñasco con los vestibulares y el coclear y pasa por todo el peñasco en su primera, segunda y tercera porción, sale por el estilomastoideos y inerva la hemicara, tiene función sensitiva, sensorial y motora. Y tiene mucha relación con las patologías de oído. La disfunción de la articulación temporomandibular, la articulación, la cavidad glenoidea forma el piso, o está en el piso del peñasco, y las alteraciones del peñasco de esa articulación produce síntomas de dolor de oído, dolores musculares, dolor de cuello, que son muy compatibles con el examen de la otorrinolaringología. Y si no la conocemos o si no sabemos que existe un problema en esa articulación, como es un diagnóstico por descarte, no vamos a hacer un buen diagnóstico. Las artes faciales, como le decía recién, no son frecuentes, pero son cosas que nosotros tenemos que conocer porque van a estar en el consultorio y si no las leímos nunca y no las conocemos, no sabemos que existen, realmente nos van a confundir. La fisura palatina lo mismo, mucha relación con la función nasal y con la fisiología del oído medio. Nosotros sabemos que la compensación de la caja del tímpano se produce a través de la trompa de Eustaquio por la apertura de los peristafininos. Cuando hay alguna alteración del paladar, esto no se produce y la sintomatología de la fisura palatina tiene un componente auditivo importante. Y las puse yo porque dentro de los núcleos que tuvimos de otorrinolaringología hay algunas cosas que no se le dio la importancia que tienen por la casuística y que la vamos a charlar acá. Entre ellas es la hipertrofia adenoidea, que realmente tiene una casuística muy importante, que tenemos que saber de qué se trata este paciente. Si bien lo vimos cuando vimos el núcleo de faringe, pero lo vimos en el roncador, en el adulto, no le dimos especial importancia en el chico, consideramos que es necesario reevaluar eso. El frenillo lingual corto, que a veces realmente, si no lo tenemos en cuenta y no sabemos de que existe, nos vienen pacientes con dislalias, con problemas de la pronunciación, que cuando ya son más grandes tienen problemas importantes de relación, porque no les sale la R, no les sale la S, y creemos que sería bueno en este contexto que sepan, que lo busquen, que lo diagnostiquen. Y en el laboratorio de habilidades clínicas vamos a charlar de algunos tips de cuerpos extraños. Es una consulta frecuente de la guardia, asumimos que tienen que saber cómo manejar un cuerpo extraño en la otorrinolaringología, así que vamos a hablar de algunos tips al final del seminario y después va a ser parte del laboratorio de habilidades clínicas. Bueno, empezamos con los casos clínicos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran aportar acá los chicos o en su casa? Escucho comentarios. ¿Me parece bien eso? Bueno. Ángela tiene 36 años y es programador. Ella concurre a la guardia con un adormecimiento hemifacial izquierdo. ¿La tienen? Porque vamos a tener que trabajar sobre ella ahora. ¿Qué le preguntamos a Ángela? Chicos, vamos a hacerlo medio interactivo, así se hace dinámico.
Y de paso, mientras ustedes hablan, a mí me convidan un mate acá. ¿Hace cuánto que tiene? Empezó hace 2 días y cada vez se va incrementando más y fue de forma brusca. Se levantó y empezó con eso. ¿Qué más preguntamos? ¿Cómo empezó? No, no le pasó nunca. Es la primera vez que le pasa y viene muy asustada. ¿Cómo es el dolor, profe? El tipo de dolor. ¿Cómo? El tipo de dolor. Si es pulsátil, eléctrico, No, no tiene parestésico. dolor, ¿eh? No, no, no se habló de dolor, se habló de adormecimiento y cuando se miró al espejo tiene una simetría facial. Estuvo enferma, sí. No, acá me preguntan si estaba usando un cuadro viral. Buen día. Eh, y la verdad que cursó un cuadro viral de forma específica, pero no tenemos datos al respecto en la consulta. Estuvo un poco congestionada, dolores musculares, pero no hay nada que nos documente eso. ¿Qué más? ¿Se acompaña de otro síntoma? ¿De qué otro síntoma se puede acompañar? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué nos puede responder? No tiene fiebre. ¿Qué más? No, ella se presenta solamente con, siente adormecimiento facial, al espejo se ve una asimetría facial y desde el punto de vista clínico tiene una parálisis facial. ¿Mm? Esa es la situación del lado izquierdo. ¿Cómo empezó? Empezó de forma rápidamente progresiva, se acompañó de otro síntoma. Ella siente, eh, no puede cerrar el ojo, lo cual anoche le molestó porque el ojo le ardía. Siente un gusto metálico en la lengua y le molestan los ruidos fuertes. Esos son los síntomas que tiene. ¿Qué más preguntamos? Chicos, ¿qué más? Antecedentes patológicos. Es una paciente sana, no es hipertensa, no es diabética, no está tomando ansiolíticos. 36. Los asociados son esos. ¿Estamos de acuerdo el contexto? Yo creo que sí. Quiero que se imaginen a la paciente enfrente de nuestro con una parálisis facial, 36 años, sin antecedentes, un cuadro viral. Quiero que lo imaginen porque es el objetivo de la charla. ¿Mm? No, no presento. No. Tiempo de aparición de los síntomas es lo que hablábamos recién. Fueron progresivos y de aparición brusca. Si se produjeron después de un cuadro viral, después de una cirugía o traumatismo. Nosotros, ¿en qué estamos pensando acá en principio? Porque cuando hablamos de parálisis facial, hablábamos recién de cuál es el recorrido del facial. Entonces, el traumatismo de cráneo, el traumatismo, la fractura de peñasco, la infección de oído crónico. ¿Qué infección de oído crónico solemos tener? Que ya lo vimos. El colesterol. O si es un paciente con hipertensión arterial, diabético, todos esos datos los tenemos que recabar. Porque no es lo mismo que venga al consultorio con una parálisis o que nos diga, la semana pasada me operaron de un colesteatoma o tengo diagnóstico de colesteatoma y no me quise operar y viene con la parálisis. Eso es un punto importante. Entonces, hacer el interrogatorio sobre la patología, sobre todo expansiva de oído, es un punto importante. ¿Eh? Ella de todo esto no tiene nada. No tiene nada. ¿Cómo se llama esta paciente? Ángela, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, Ángela se convirtió en Fabián.
pasó y se convirtió en Fabián. No, sí, es otra paciente. Es otra paciente. Se convirtió porque ahora tiene 69 años, es hipertensa, diabética, consume alcohol y tiene un síndrome metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Se convirtió porque vamos a hacer un paralelismo entre los dos pacientes que nosotros tenemos que tener en la cabeza cuando estamos abordando una parálisis facial. Bueno, ¿y por qué hacemos esto también? Vamos a hablar un poquito de anatomía. Recién decíamos, el facial, que me voy a poner el lápiz. Recién decíamos que el facial entra por conducto auditivo interno, entran 4 nervios por el conducto auditivo interno, que es el facial, el auditivo y el vestibular superior e inferior, que ahora se llama cócleo vestibular. Nosotros lo habíamos estudiado como 4, ahora son 3. Pero tienen 4 agujeritos. Y después, hasta el ganglio geniculado, está la primera porción, la segunda porción es timpánica y la tercera porción mastoidea y sale por el estilo mastoide. Esa distribución. Y después tenemos el otro lado, y hay patología cuando la lesión se produce periférica, abarca todo el hemicráneo, y cuando se produce central, abarca solo la parte inferior. ¿Eso leyeron algunos la guía? Porque ahí es donde vamos a nosotros a hacer la... Hola. Sí, ¿quién habló? ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a tener ahora... Bueno, tenemos a Fabián y a Ángela. Que uno tiene una parálisis facial periférica y otro tiene una parálisis facial central. Esto es lo que yo quiero que se lleven en sus casas. Entonces, la central puede cerrar el ojo y levantar la frente. La periférica no lo puede hacer. La periférica está cuando está del conducto auditivo interno o del bulbo hacia adelante. Fractura, lesiones de oído, o las idiopáticas, que son las más frecuentes y las que tiene nuestro paciente, que es la parálisis de Bell. No tiene nada. Entonces, ¿qué decíamos recién? ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto que la central es el tipo que no viene solamente con parálisis facial, sino que viene también brachiocrural seguramente, porque tiene un accidente cerebrovascular. Pero vale la pena diferenciar estos dos escenarios para estar seguro de cuándo es periférica y cuándo es central. Entonces, lo que le vamos a hacer es que cierre los ojos. La periférica no va a poder cerrar el ojo, no va a poder sonreírse y no va a poder levantar la frente. La central sí. Entonces, la periférica es inferior y la central, perdón, al revés. La periférica es de todo el lado y la central solamente baja. ¿Y qué tiene acá? ¿Por qué tiene hiperacusia? ¿Qué se le ocurre? Vemos algo de anatomía. El nervio facial da una rama que es del músculo del estribo, que el músculo del estribo, ¿qué hace? Cuando existe una estimulación más de 80 decibeles, se contrae y protege al tímpano para que no dañe el componente auditivo interno. Esto está paralizado. De hecho, una de las pruebas para valorar evolución de una parálisis de Bell es el reflejo estapedial. Lo habíamos visto dentro de los estudios de rutina de la audiología. Hipogeusia, ¿por qué tiene hipogeusia? Porque la cuerda del tímpano, también una rama sensitiva del facial que sale en la segunda porción, en la tercera porción, inerva la punta de la lengua, produciendo ese hipogeusia y ese gusto metálico. Y los problemas oculares que se producen por no poder cerrar el ojo. Esto es importante porque cuando ustedes les caiga un paciente con parálisis de Bell idiopática, periférica, uno de los tips que van a tener que tener en cuenta es
que de noche se cierre el ojo con una gasita porque va a terminar con una úlcera de córnea. Esos son tips que tiene que tener en cuenta. Eso, más gotas fisiológicas, lágrimas artificiales. Pero después, digamos, con que ustedes sepan eso, ya es suficiente. Lo demás es parte del especialista, el neurólogo, hacer estudios electrofisiólogos, buscar la causa, la resonancia, pero que ustedes sepan qué es central y periférica, cuáles son los síntomas agregados y qué es lo que hay que hacer en la primera consulta, eso es una tarea ya ganada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto que quieran hacer? En cuanto a los tratamientos, como se piensa que es inmunológica, se suelen dar tratamientos importantes con corticoides. En algunos centros del mundo, acá no lo hacemos y yo no tengo experiencia, se habla de una lesión a nivel de la segunda y tercera porción del facial, entonces suelen hacer una mastectomía y abrir la vaina del facial para que se descomprima. Nosotros acá no lo hacemos porque los resultados, la verdad, que no son, no justifican la cirugía, pero algunos centros lo hacen. Nosotros hoy hacemos tratamiento conservador, vemos la evolución se puede empezar a hacer por sus componentes, puede ser por el reflejo estapidial. Hay un test que se llama test de Schindler, que es poner papel secante en el párpado y ver cómo aumenta la diferencia entre la secreción lagrimal, pero la verdad que son para ver evolución. Aunque ustedes sepan diagnosticar central y periférica, saber cuáles son las causas que lo tienen y poder cuidar al paciente para que no tenga problemas es suficiente. No es frecuente. Yo no he visto nunca uno que haga dos veces. Uno de un lado y otro de otro, del mismo lado, no. Generalmente la resolución es total. A veces quedan con algunas parecias parciales, pero no he visto yo dos pacientes que tengan... ¿Alguna pregunta en casa o seguimos? Bueno, pasamos al segundo tips, al segundo caso, es Victoria. Victoria también tiene 35 años, es gerente de una financiera y nos consulta por dolor de oído y dolor cervical. Bueno, pregunten y yo respondo porque yo soy Victoria. ¿Qué preguntaría a Victoria? Viene a la consulta, se sienta, me dice, doctor, me duele el oído y tengo dolores cervicales que se me van hacia la cabeza, hacia el cuello. ¿Qué le pregunto? Me preguntan acá, ¿hace cuánto arrancó? La verdad que hace un tiempo que lo tengo. Que aparece y desaparece. Hace 2 o 3 semanas, no consultaba porque parecían banales, pero ya la verdad que me molesta y estoy preocupado. Sí, cada vez me duele más. ¿De qué? ¿De qué? Porque me duele el oído y el cuello, no sé qué, de cuál de los dos. Es una puntada. Es una puntada, sí, sí. Me despierto con dolor y a veces a la noche también lo tengo. No, puedo dormir todo, pero a veces a la noche tengo dolor. Sí, tomo ibuprofeno y se me pasa. Se me pasa, sí, sí, sí. ¿Qué más preguntarían? ¿Cómo? Un ratito. Hay una pregunta que yo no puse acá y espero que alguien me la haga, sinceramente. Dolor de oído y dolor de cuello. ¿Es unilateral? ¿Qué hacer? ¿Quién me va a hacer esa pregunta para que me ponga contento? ¿Eh? No, no tuvo nada. No.
Escúcheme, ¿nadie me va a preguntar el oído? Si es el oído derecho o Me el... preguntaría, ¿qué oído? Es intermitente. A veces uno y a veces otro. No es siempre el mismo. Ahí ya tenemos casi el diagnóstico. Esa pregunta es clave. Tenemos casi el diagnóstico. ¿Y el dolor cómo es el dolor de cuello? Y el dolor de cuello es también, me duele acá, a veces la nuca. La verdad que no lo tengo tan claro. No es puntual. Perfecto. Eso es un tips que ya nos empieza a girar en la cabeza el posible diagnóstico. No, no. Suelo tener reflujo, pero no creo que tenga relación con esto. Bueno, examen físico. Vamos al examen físico. ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen qué van a observar y yo le digo los resultados de lo que observaron. ¿Cómo? Una otoscopía. Perfecto. Otoscopía. ¿Qué hay en la otoscopía? ¿Qué esperan encontrar? Yo después le digo lo que encuentran. Normal, una otoscopía normal. ¿Qué opinan en su casa? Otoscopía normal. Vamos, 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 vamos. ¿Qué otro examen vamos a hacer? Vamos, póngale un poco de onda. Oído y cuello. ¿Qué otro examen vamos a hacer? Claro, cuello. Vamos a ver por cuello. ¿Qué vemos en cuello? Bien, no tengo problema de movimiento. No tengo problema de movimiento. Pero vamos a encontrar contracturas. Contracturas cervicales difusas, cuando le palpamos el esternocleido le duele, una mala postura. Vamos a encontrar datos. ¿Qué más vamos a revisar? Tienen una idea, muchachos. Vamos, ¿qué vamos a revisar? Hacemos dinámico. Profe, si hay adenomegalias en el cuello, revisar bien. No hay adenomegalias. Ya palpé y no hay adenomegalias. Perfecto. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Qué más? Chicos, vamos. Vamos a revisar el oído. Revisamos el cuello. ¿Qué vamos a revisar? ¿En qué estamos pensando? Un dolor de oído intermitente que fluctúa de un lado a otro con, ¿eh? Si luxa la mandíbula. Si tiene bruxismo, ¿quién opina algo sobre eso? ¿Tiene bruxismo? Puede ser, profe, que tenga bruxismo y que se haya generado toda una contractura del cuello y que por eso también le duelan los oídos intermitentemente. Perfecto, Alma, perfecto. Alma dijo de que puede ser que tenga bruxismo y que tenga una contractura de cuello y demás. Escúcheme, y suponete que tenga bruxismo. ¿A dónde vamos a ir ahora? Vamos a mirar la boca, los ¿Qué dientes, vamos a encontrar en la boca? Suponete que tenga bruxismo. y vamos a encontrar, bueno, los dientes van a estar como, Los dientes, ¿cómo van a sí, estar los como dientes? lisos, pueden estar lisos. Están lisos, perfecto. La lengua, que no me La acuerdo, lengua que va a tener pero va a tener unas marcas en el borde de la lengua. surcos. Los surcos. Muy. Tenemos los dientes, los incisivos gastados, tenemos surcos, tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a palpar? Puede ser la articulación temporomandibular. ¿Y qué vamos a encontrar en la articulación temporomandibular? Puede ser que cuando abra la boca haga un chisquido, un ruido. Exacto. Vamos a encontrar craqueo, arenilla, o a lo mejor ella nos dice, una vez se me luxó la articulación y tuve que ir a la guardia para que me la pongan en su lugar porque no podía cerrar la boca. Eso puede pasar. Excelente, excelente. Entonces, tenemos todos esos datos, tenemos todos esos signos y síntomas, hicimos una buena evaluación. Diagnóstico diferencial. ¿Qué les parece que podría haber diagnóstico diferencial? Porque nos consulta por doble oído. Una otitis externa o media, pero hicimos la otoscopía y no encontramos nada. Claro, y los oídos eran normales.
dolores de cuello relacionados con mala postura, con antecedentes de un choque y un latigazo. Esto es importante. Yo gesticulo y no me ve nadie, pero la, la mandíbula se comporta como una carretilla. La carretilla tiene la parte anterior en donde colocamos las cosas y la parte de las manijas que serían los cóndilos que van a la cavidad glenoidea. Esa carretilla tiene que estar perfectamente balanceada para que nosotros generemos el movimiento que tiene la boca, que es trituradora de alimentos, y que la lengua va generando la ubicación de esos alimentos para que se vayan triturando. Pero si por alguna razón esa carretilla tiene la fuerza no equilibrada, o sea que está en un costado, porque empieza a haber una pieza dental que no permite que actúe en forma equilibrada, como en la carretilla común, vamos a hacer más fuerza con una mano con la otra y se va a empezar a contracturar más un músculo que otro y va a empezar a haber una disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, muy importante también hacer el diagnóstico diferencial de patología odontológica, implantes, pernos, que han quedado sobre el nivel de los dientes y que genera una disfunción articular. Y los datos positivos en el examen era, como habíamos dicho, muy bien todos, son contracturas de los músculos del cuello, una otoscopía normal, dientes cortados en bisel, lengua con surcos, como ya habíamos dicho todos, y craqueo y arenilla en la articulación temporomandibular. Es como, en realidad, cumple el objetivo de este núcleo. He visto muchas disfunciones de la articulación temporomandibular que salieron de la guardia con un antibiótico. Muchas. Entonces, ustedes, yo creo que cuando les llegue esto a la guardia, lo tengan en cuenta, hagan una otoscopía, hagan un examen completo como les enseñamos con la doctora, y van a llegar a un diagnóstico con un nivel de certeza y seguridad. Tienen datos. El tema que a veces no lo buscamos, y si no lo buscamos no lo tenemos. Bueno, el diagnóstico es una disfunción de la articulación temporomandibular y, como dijimos recién, bruxismo, malimplantación dentaria, arreglos que se hacen mal de las piezas dentales, y el tratamiento es médico o quirúrgico, odontológico. La mayoría de las veces es odontológico porque se genera un cierre de la mordida equilibrado, y lo que se usa son las placas de relajación muscular que no curan el problema, pero al mantener la mandíbula levemente separada, los dientes levemente separados, genera que el cóndilo no toque la cavidad glenoidea y no empieza a generar una artritis de la articulación temporomandibular. Otros datos que nos dice este paciente, y que es para mí importantísimo, me dice: me duele el oído cuando hay viento o cuando abre la ventanilla del auto. El oído medio o el externo no duelen por el viento. No duelen por el viento. Los que duelen por los cambios de temperatura, como lo decían las abuelas cuando le dolía la rodilla o la cadera, son las articulaciones afectadas. Entonces, ese dato nos dice que la articulación temporomandibular está sufriendo y está siendo un componente inflamatorio. Ese es un dato también que no lo puse, pero... Entonces, y el quirúrgico es las situaciones extremas que hay ir a la articulación y hacer, hoy se está haciendo mucha cirugía endoscópica de la articulación temporomandibular. Bueno, ¿algún comentario de este caso? ¿Algo que quieran aportar? ¿Su casa, Alma? No te escucho hace mucho. Hola, profe. No sé si tiene idea, ¿hay tratamientos con tipo electroestimulación
¿Eso cómo es? Excelente, ¿Funciona? excelente pregunta. Sí, sí. Sí, ahora lo repito. No, acá preguntan si hay tratamientos con electroestimulación o miorrelajación, porque eso es real. A veces se produce una contractura tan fuerte que la misma contractura empieza a producir alteraciones de la estructura ósea. Entonces, porque realmente se hace mucha fuerza, son pacientes que tensan la mano, que aprietan los dientes, que realmente es mucha la fuerza que se hace. Muchas veces tienen sangrado en las encías por la fuerza. Entonces, hay tratamientos de miorrelajación y de terapia miofuncional que sí, funcionan. La verdad que lo que yo le recomiendo a mis pacientes es actividad física, aeróbica, porque está demostrado que la actividad física aeróbica produce unas endorfinas que son capaces de actuar en la primera etapa del sueño. Y algunos pacientes ceden, la mayoría realmente no sabemos por qué hacen bruxismo y no lo pueden solucionar. Así que las terapias miofuncionales funcionan y lo primero que le indicamos es la terapia, la placa de relajación muscular. ¿Sí? No conozco. ¿Y funciona? No, te quiero ver el macetero. Si toca el facial aparece con una dama. Bueno. Bueno, acá dicen que hay un tratamiento alternativo con Botox. Yo no lo conozco. Probablemente algunos plásticos que conocen del tema lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Les parece interesante esto? ¿Pregunta buena o mala, crítica? ¿Nada? Y esto también. Bien. Bien, acá me dicen de que la acupuntura sería una opción en el tratamiento. La verdad que no tengo mucho conocimiento de la medicina alternativa. No lo tengo, pero es válido, por supuesto. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a pasar a algo más terrenal. Eh, entonces, terrenal porque decidimos con la doctora incorporarlo por su frecuencia, por su importancia y porque el diagnóstico precoz genera realmente una diferencia y nosotros lo que queremos es que ustedes marquen una diferencia, porque les aseguro que muchos de ustedes están interesados en el parcial, están interesados en el examen y la verdad pierden mirada. No interesa el parcial, no interesa el examen, no interesa nada de lo que pase en estos años. Lo único que interesa es poder rendir la residencia. Ahí está la clave. Ustedes se tienen que preparar para un examen de residencia que les aporte las posibilidades de seguir formándose y hacer una especialidad. Y por lo menos desde mi parte, todo lo que le tratamos de dar es para que salgan con una formación capaz de competir. Bueno, Esteban tiene 4 años y viene con una nota de la escuela que le indican tratamiento foniátrico. Viene con la mamá. La maestra, no, porque hay una fonoaudióloga en la escuela que muchas veces asesora y está con los chicos y viene y dice, un comité, viene y dice, él no puede hablar, habla con los padres y le dicen tiene que ir a unas foniatras. Viene con la notita del colegio. La madre fue a la foniatra, pero la foniatra le dijo, no, primero tenés que ver al otorrino. Entonces viene con la notita para que nosotros le hagamos la orden para la foniatra, porque si no la foniatra no puede facturar sin la orden. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Le hacemos la orden o le pegamos una miradita?
Eso, ¿qué harían ustedes? ¿Le hacemos la orden o lo examinamos? ¿Están todos de acuerdo en su casa que hay que examinarlo? Sí, por supuesto. Aunque estén cansados, no tengan ganas, aunque sea más fácil la orden, lo examinamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo primero, antes de examinarlo, ¿qué hacemos? Vamos a preguntar un poco de qué se trata. ¿Eh? ¿Qué le vamos a preguntar? Tiene 4 años, viene con la nota. ¿Qué le vamos a preguntar? Motivo de consulta, ¿cuál era? Me olvidé. ¿Cómo? No habla bien. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué es lo que Claro. no? Claro, ¿qué es lo que no habla bien o qué le parece que no dice bien? Exacto. Yo diría, ¿qué fonemas no pronuncia bien? Acuérdense, chicos, y esto se lo digo en serio, en parcial y final se le va a tomar forma de expresarse y terminología médica. Tenemos que empezar a expresarnos como médico, que es lo que nos va a diferenciar. Entonces, ¿qué fonema no pronuncia bien? No dice la R, patina la R de acá a la China y las S. ¿Estamos de acuerdo? La R le patina. ¿Qué otra cosa le vamos a preguntar? ¿Qué es lo segundo que le preguntamos a un chico que no habla bien? Si tiene problemas de oído. Muy bien, muy bien. Muy bien, si tiene problemas de oído. Y la madre, la verdad que nos mira y nos dice, esto es real en el consultorio. Nunca confíen en lo que dice una madre en cuanto a la audición de un chico. Eso es un tip para... Las madres se mimetizan con la necesidad de su hijo. Y no confíen cuando le dice, para mí escucha bien, porque la madre, cuando no escucha, habla más fuerte, lo mira. A mí me pasó una vez en el consultorio que una madre decía, no escuche bien, mi hijo escucha bárbaro, doctor, usted está equivocado. Y lo miraba al hijo y le ponía la cabeza frente a frente y le hablaba, y el hijo le contestaba, pero porque le hablaba para un... Entonces, las madres están, la evolución hizo que estén entrenadas para los hijos y cuando uno le dice si escucha, no es una respuesta fidedigna. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar, saber si un chico de 4 años no escucha bien y la madre lo dice, no, para mí escucha bien, el padre también. ¿Cuál es la tercera pregunta que le hacemos? ¿Puedes creer que me la adivinó? Yo pensé que no le iba a adivinar a nadie. Exactamente, el televisor es la mejor audiometría universal que existe en esa edad. No en los más chiquitos, porque los más chiquitos tienen, sí, los más chiquitos tienen un estímulo más bien visual. En los 4, 5, 6 años, el estímulo también, aparte de ser visual, es auditivo. Bueno, la verdad que cuando le pregunto eso, los padres se miran, piensan, miran el techo y dicen, la verdad que pone el televisor más fuerte. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Si la persona adivina también. ¿Qué otra pregunta hacemos? Muy bien, muy bien. Si duerme bien, si ronca o hace apnea. ¿Qué quiere decir esto? Duerme bien es que tiene 4 años y capaz que todavía se hace pis, hace nicturia. Da muchas vueltas para dormir, es muy inquieto, se destapa, un par de veces se cayó de la cama, ronca con apneas. ¿Eh? Eso es un muy buen dato. Investigarlo ya nos encamina bastante en lo que sería el diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos a un chiquito en estas condiciones? Porque nosotros por ahora no lo revisamos, ¿eh? Estamos preguntando. Y cada pregunta que hacemos nos va abriendo otra ventana de interrogatorio. Porque él vino porque no hablaba bien, resulta que ahora estamos probablemente detectando que no escucha bien y estamos detectando que no respira bien. O sea, se hizo la pesquisa y dieron bien. Eso dieron bien. Sí,
En realidad, él presentaba dolor de oído y siempre que damos la guardia me dan antibiótico. No sé por qué, pero siempre me dan antibiótico. ¿Qué puede ser? Claro. Me lo oído más rojo, acá está el foco, antibiótico. Bien, sí, sí, sí. ¿Y otra cosa? Chicos, Alma, no te escucho. ¿Alguna otra cosa? No se me ocurre nada, profe. ¿Y en qué estamos pensando hasta ahora? A ver, no escucha, no habla bien, no respira bien. ¿Qué nos empieza a dar vuelta por la cabeza? ¿Tienen una idea de qué empieza? Profe, yo pensé en amígdalas hipertrofiadas. ¿Cómo? Amígdalas hipertrofiadas. Espera que está hablando una compañera de acá del aula. Y en general, las R o las L, muchas veces las S, les cuestan todavía. Es como, yo entiendo, digamos, que tiene otras cosas, pero es como un punto de partida, porque una cosa es que no se haga para la y otra cosa es que al hablar no le salga bien ciertos sujetos, que a esa edad, 4 años, no le salga bien. Acá lo que dice, ¿cómo se llama? Lo que dice Saya, de que en realidad a ella le parece de que a los 4 años todavía no se terminó de desarrollar el lenguaje y que hay muchos chicos que le cuesta la pronunciación de algunos fonemas y lo ve como una situación normal. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es real? ¿Apoyan esa moción? ¿Les parece? Fue lo primero que pensé cuando leí el caso o cuando lo escuché. Me pareció que era muy chiquito para evaluarlo, pero quizás la fonoaudióloga tenía alguna herramienta que identificaba algo, por eso no dije nada. ¿Ustedes todos opinan eso? Y siempre estamos en la consulta, pero de la sucede en esta forma. Sí. Primero, la inquietud es muy buena, pero nosotros estábamos evaluando no un chico que tiene problemas eh, del habla en forma general, sino que tiene en particular determinados fonemas que no realizan. A los 4 años normalmente hablan de corrido, hablan bien, pero él hace todo, pero determinados fonemas no evolucionan de la misma forma que el resto. Ese es el concepto. No es un chico que tiene problemas en el desarrollo del habla, sino que tiene problemas en determinados fonemas específicos. Ese es el análisis. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Recién decían también en el chat de que puede tener hipertrofia amigdalina y adenoidea. Sí, las tiene, ahora vamos a ver. Pero es interesante esto que estamos planteando, porque en realidad es un chico, a los 4 años ya está desarrollado, la verdad que él habla bien, pero este particularmente tiene el problemita. Parece que a los 5 entra al jardín y ya hablan bien, hablan bárbaro, pero este también tiene dificultades para alimentarse. Cuando le preguntamos, ¿qué otra cosa le preguntarían con respecto a eso? Porque, a ver, una de las cosas que pasa en la consulta, yo creo que esto también, ustedes se imaginen que están de este lado del escritorio y del otro lado está la mamá y el nene. Eso quiero que se lo imaginen. Absolutamente. No, 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 porque eso, el pecho materno generalmente. Claro, excelente, sí, 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 sí. Acá preguntan si hay dificultades si tuvo dificultad para amamantarse también, si el problema de alimentación surge ahora, solamente con sólidos, semisólidos, líquidos, cuál es la dinámica. ¿Qué otra pregunta le harían? A un chico que no habla bien, que acabamos existe la posibilidad de que no escuche bien, y que está en el jardín y que
los docentes de la escuela pusieron el foco en este nene, hicieron una nota para valorarlo, que puede ser a los 4, puede ser a los 5 años. Pegaste en el palo, pegaste en el palo. ¿Cómo se lo ve en la escuela y si cumple las consignas? Porque este chiquito, perfil, es un chiquito que no escucha, que no cumple las consignas, que molesta al de al lado porque lo que dice la maestra no lo escucha, que está un poco en su mundo, y que si no, nosotros no lo evaluamos, si no lo revisamos, si no hacemos diagnóstico, ¿por qué consultó? Estos son casos reales, ¿eh? Consultó porque no hablaba bien. Pero la segunda consulta, a los 5, a los 6, va a ser al neurólogo infantil porque tiene atención dispersa y hasta capaz te lo medican por atención dispersa. O porque a los 6 años, porque esto a los 6 años repitió primero, segundo, porque no cumplió las consignas, bueno, ahora no tanto, no va a pasar eso, pero... Y bueno, y fue al neurólogo porque lo están entendiendo por atención dispersa, y realmente lo que pasa es que no escucha. Yo he tenido estos casos, ¿no? Ahora el psicólogo. ¿Sí? Entonces, la actitud que tengan ustedes con este chico en la atención primaria y que capitalicen esto que estamos charlando, va a ser importante para varios chicos que puedan ver. ¿Sí? Bueno, entonces, terminamos la anamnesis. ¿La consulta con qué sigue? Examen físico. ¿Y? Otoscopía, muy bien. ¿Qué vemos en la otoscopía? ¿Oído normal? Puede ser. Si es un oído normal y él habla mal, no tiene una dislalia, si habla mal, ¿en qué estamos pensando? En el frenillo, un frenillo corto puede tener. Sí, pero estamos en la otoscopía. Estamos en la otoscopía. Estamos haciendo, el frenillo está bien para valorarlo, en un ratito lo vemos, pero ahora estamos valorando la otoscopía. Ustedes saben hacer otoscopía todos porque se las enseñé, así que pueden explayarse un poquito más. Nosotros vamos a hacer una otoscopía que es una otopatía secretora en este paciente. Pero si no vemos una otopatía secretora y vemos un oído normal, le vamos a hacer una audiometría. Y probablemente nos venga con una alteración neurosensorial. Entonces, es otra historia, cambia totalmente, porque habla mal porque no escucha. Sí, sí. La verdad, acá dicen que podrían usar los diapasones para valorar la audición. Sí. 4 años hay que tener un poquito de cancha. Hay que, no solamente es el lenguaje oral, sino también el gesticular y el lenguaje corporal. Si él cierra los ojos, si te mira, si le sorprende, si quiere ver, objetivar la mirada. O sea, hay que tener un poquito de cancha, pero bien, bien, bien. Si usan los diapasones. Si yo voy a un consultorio de ustedes y veo un día que usan los diapasones, me caigo de espalda. Pero sí, si vemos el oído normal, tenemos que usar los diapasones o hacer una prueba con algo y lo mandamos a hacer estudios. En la boca, ¿qué encontramos? Acuérdense, ¿cuáles eran los síntomas? Roncas, apneas, dislalia. Vamos a encontrar, sí, la fascia adenoidea, vamos a encontrar una hipertrofia amigdalina, probablemente una lengua prominente. Y, como decía un compañero acá, vamos a levantarle el frenillo lingual, y a lo mejor tiene un frenillo lingual corto, labial, y vamos a ver, objetivar el frenillo lingual, y probablemente lo veamos corto. Para eso hay varias formas de objetivarlo. Una es que haga la lengua para atrás, y vamos a ver una inserción del frenillo bien anterior.
La otra es que saque la lengua y vamos a ver que cuando saca la lengua a máxima expresión, la punta se retrae. ¿Me está siguiendo en su casa? Y profe, Sí, profe. Bien. Entonces, y después empezamos a hablar en todo lo que tenga que ver con la R y vamos a ver que reemplaza la R por otra consonante. ¿Mm? Entonces, el frenillo puede tener a la inspección, estar incorporado a la lengua, la parte muscular, o puede ser tendinoso, avascular, lo que nos permite, la verdad, un mejor tratamiento y mejor respuesta, sobre todo porque cuando son frenillos que están bien incorporados a la base de lengua, es mucho... Dejen de pelear, por favor. Y traigo un mate. Y cuando está incorporado, es mucho más difícil el tratamiento porque luego de la sección suele verse de vuelta, por eso que hay que hacer tratamientos de rehabilitación y son muy tediosos e importantes. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver en este chico? Revisamos los oídos, encontramos una otopatía secretora. La boca, encontramos amígdalas grandes, encontramos el frenillo lingual corto, vamos a revisar el frenillo labial, a ver si es corto o no, ver su contextura, a ver si no tira demasiado el labio para arriba para mantener dificultad el cierre de la boca. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? la nariz, profe. Vamos a ver las fosas nasales. ¿Qué esperamos encontrar en este chico? ¿Eh? Vamos a encontrar respiración bucal, muchísima cantidad de secreciones nasales, él está siempre con moco. Y eso, ¿se acuerda cuando hablamos o en el video de la fisiología nasal? Nosotros, la nariz tiene que recibir el aire, tiene que pasar el aire por la nariz para utilizar todo el moco que genera. Si el aire no pasa por la nariz y pasa por la boca, todo ese moco que se genera se acumula y produce inflamación de la mucosa nasal y falta de funcionalidad. Esa falta de funcionalidad genera que, como decía recién una compañera, esa fascia adenoidea o fascia donde se hace una hipoplasia maxilar inferior, paladar ojival, quitando el espacio, el paladar se va para arriba, quitando el espacio de la nariz y generando que la boca cumpla las dos funciones, que es la de alimentarse y la de respirar. ¿Mm? No. Son patologías asociadas. Nosotros, o sea, no, la verdad que es una pregunta fantástica porque yo por darles más contenido incorporo patología. Pero el frenillo corto puede estar tranquilamente en forma aislada. Eso es una buena pregunta, incluso para los que están en casa. Yo, para generar contenido, hago un paciente con patologías asociadas para que lo vean el paciente típico y que vean varias patologías en un paciente. Pero el frenillo puede estar tranquilamente como patología aislada. De hecho, claro, de hecho yo he seccionado frenillo en adultos. Frenillos, gente que me dice que viene a la consulta y que me empieza a decir algunos problemas, que tiene alguna dislalia, y le he seccionado el frenillo, chicas de 20, 25 años, y estaba como patología aislada. ¿Eh? Y que ella notaba dificultades, pero nunca la relacionaba con eso, y en la consulta sale. ¿Mm? Bueno, y otra cosa que vamos a revisar son las dientes, la lengua, a veces con algunas patologías asociadas. El típico caso es el síndrome de Down, en donde la lengua hace una prominencia posterior y hay una hipertrofia de la base de lengua, lo que genera una oclusión, no necesariamente hipertrofia amigdalina y aeroidea. ¿Mm? Bueno, y vamos al examen. Un poco hablamos recién del examen. En faringe vamos a encontrar hipertrofia amigdalina y vegetaciones adenoideas.
Eh, ya creo que lo sabemos diagnosticar y ver, diferentes grados de hipertrofia amigdalina y adenoidea. A veces no hace falta que sean tan grandes las amígdalas, sino que se ven de un tamaño un poquito más grande, pero adenoides importantes, y cuando el paciente se relaja de noche, las adenoides bajan, las amígdalas se cierran por miedo a relajación, y ahí produce un fenómeno oclusivo y generan que tenga una respiración bucal. Sí. No. No, acá lo que preguntan una compañera es cómo vemos las adenoides. Las adenoides no se ven, excepcionalmente se ven cuando son muy grandes, baja la lengua y podés verla cuando son muy grandes, yo lo he visto muy pocas veces. Pero son un diagnóstico diferencial, porque estos síntomas, cuando uno ve las amígdalas, no son tan grandes, pero tiene todos estos síntomas y otopatía secretora, uno presume que están. Es un diagnóstico a confirmar, porque muchos chicos, de hecho me ha tocado, pueden tener desviaciones septales importantes o pueden tener una atresia coana unilateral. Entonces, no demos por hecho las adenoides sin hacer un buen examen. Que se suene una fosa nasal, que se suene la otra. Generar esto de que las adenoides son un diagnóstico de descarte, son lo más prevalente, pero a veces hay que hacer un poquito de- de- un poquito más seguro con algunas maniobras. ¿Mm? El paciente tiene una OME bilateral, justamente por esta hipertrofia amigdalina adenoidea, no trabaja la trompa de Eustaquio y genera una otopatía secretora bilateral, por eso escucha menos y tiene todas las variables que hablábamos recién en el comportamiento del aula. Y por supuesto que tiene un frenillo lingual y labial corto. El labial, volviendo al tema, el labial es muy poco frecuente, pero lo pongo para que sepan que existe y para que lo evalúen nada más. ¿Mm? Y es respirador bucal. Y el tratamiento es un tratamiento médico. Lo que primero solemos hacer es un tratamiento con corticoides para disminuir la inflamación a nivel de la salida de la trompa, y eso podría generar mejores condiciones en la audición. Damos tratamiento con corticoides en forma descendente. Tratamiento fonoaudiológico, como le decía recién, cuando hacemos la sección del frenillo. eh, Nosotros, si no hacemos nada, ese frenillo se vuelve a cerrar. Entonces, junto con la terapia de la madre y de la fonoaudióloga, hacemos ejercicios para sacar la lengua, levantarla, pronunciar la R, gesticular, todo eso en forma intensiva. Y cuando digo intensiva, es intensiva durante 12 a 14 días, que es lo que tarda en cicatrizar ese frenillo. Fundamental esos ejercicios, mañana cuando se levanta y a la noche antes de acostarse, a veces conviene poner un poquito de silocaína y estirar un poquito la lengua, porque durante la noche eso se fija, y una vez que se fija es muy difícil, digamos, liberarlo nuevamente, porque duele. Un chiquito de 4 años a veces molesta. ¿Mm? Y generalmente el tratamiento quirúrgico es el aliado de todas las otras terapéuticas, porque es el que permite la funcionalidad de la vía aérea, la funcionalidad de la lengua para generar determinados fonemas, y la funcionalidad de la audición para generar también el mismo propósito. ¿Mm? Lo que yo hice, insisto en este concepto, es un caso que tenga patología múltiple, pero que tenga la posibilidad de que ustedes puedan diagnosticarla, dividirla, saber que existe, saber buscarla, porque ustedes, muchos van a hacer atención primaria, y esto lo tienen que diagnosticar porque va a estar en la calidad del ejercicio de la profesión. ¿Alguna pregunta de esto? Ah, Profe,
Acá preguntan si el chico tiene una hipertrofia adenoidea, ¿cuál es la libre evolución de la hipertrofia adenoidea? Es una pregunta espectacular. ¿Hay alguien en su casa que se anime a responderla? Porque la dije hace un ratito. ¿No? ¿Ustedes nadie? Nosotros hablamos de que el macizo facial, o sea, si cortamos la cabeza un poquito más anterior de la mitad hacia adelante, ese desarrollo se produce a expensas de la respiración. ¿Eso está claro? Cuando digo eso, el macizo, ¿eh? El macizo facial, el desarrollo del macizo facial, si nosotros trazamos una línea coronal al cráneo, un poquito por delante de la parte media, sería el macizo facial. El desarrollo de esas estructuras, o sea, el macizo facial que corresponde la boca, la nariz y los senos paranasales. ¿Eh? El crecimiento y el desarrollo de esa estructura piensa de la función nasal, porque la verdad que la nariz y los senos paranasales ocupan la mayoría del espacio. Y la boca como consecuencia de la funcionalidad. Entonces, ese paciente grande que tenía una hipertrofia amigdalina de importante y nunca fue tratado, es probable que tenga una hipoplasia de maxilar inferior, una mala implantación dentaria, porque esa hipoplasia del maxilar inferior hace que los dientes de abajo se amontonen. Paladar ojival, o sea, el paladar se va para arriba, y si se va para arriba, se achica. También hace que se amontonen con mala implantación dentaria. Una disfunción en la compensación de las presiones a nivel de la trompa, por el mismo motivo. Entonces, puede tener una otopatía secretora de mucho tiempo, o a veces ser el comienzo de una patología invasiva, como es el colestatoma, o retracción. ¿Y tiene la fascie que habíamos hablado recién? ¿Responde la pregunta? ¿Se entiende en casa? Sí, sí. Me dicen de que es raro que un chico deje a su libre evolución, claro, que un chico pueda crecer y su libre evolución sea así. Buen punto, buen punto. No es raro, tal vez es raro, acordemos que este es un caso extremo. A lo mejor no es tan frecuente en el caso extremo porque, a ver, la madre que se preocupa cuando se ahoga de noche y hace apneas, consulta y después sale todo lo otro. O cuando viene con una nota, con una dislalia, si ustedes la diagnostican y sacan a la luz todo lo que vimos, la verdad que es factible que se trate. Pero hay muchas circunstancias de casos no tan claros como este, ni tan elocuentes, que no consultan y que después se casan y roncan y hacen apnea y a veces la pareja es la que dice, che, ¿por qué no te haces apnea? Porque no puedo dormir o no me escuchas nada o me babeás todo el tiempo. En esos casos. Y el paciente viene y me dice, la verdad que mi mamá en un momento le dijeron que me operara, tenía miedo, no me operó y bueno, y ahora mi mujer me hincha porque ronco. Suele ser esa la situación. Pero, claro, pero en los casos más, tenés razón, en los casos más graves, generalmente son porque hay causas, gatillos que originan la consulta. El ronquido con apneas importantes, la mamá que se despierta todas las noches porque tiene en su cabeza, está escuchando que ronca y por ahí no ronca y se despierta porque no ronca. Es una situación frecuente que la madre viene desesperada porque dice, no puedo dormir porque
estoy durmiendo, lo escucho roncar y a veces pasa tiempo sin roncar y me despierto para ver si está bien. Esos chicos que viene desesperada la madre, cuando los opero, viene a la segunda consulta y me dice, doctor, tampoco dormí, hace 2 días que no duermo, porque no lo escucho. Me desperté para ver si estaba vivo. Entonces, es frecuente. Bueno, esa es la situación. Bueno, ¿quedó todo claro acá? ¿Alguien iba a preguntar algo en su casa? Profe, sí, yo quería saber si, con respecto al tratamiento quirúrgico de la hipertrofia amigdalina, si había indicación para operar a partir de una edad determinada o cómo era eso. Acá preguntan si en el caso de la indicación quirúrgica hay una indicación de una edad determinada. Es una pregunta importante porque durante mucho tiempo se puso una edad para operar. En realidad, yo creo, y esto es una opinión personal, de que esa edad que se pone es de acuerdo a los elementos que tiene uno para hacer la cirugía. Si uno trabaja en un medio de alta complejidad, con anestesistas entrenados, con el instrumental adecuado, con todas las condiciones, cuando se diagnostica esto se opera. Si uno no está con todas esas condiciones, probablemente necesite un chiquito de 6 años para tener mejores recursos para operarlo. Pero cuando uno tiene este nene en estas condiciones y hace el diagnóstico y tiene los recursos, la indicación es clara. Esa es mi opinión personal. Yo creo que si uno tiene los recursos, el anestesista, y está en el lugar adecuado, puede operar a cualquier edad. Siempre que los síntomas lo justifiquen. Si no es así, va a depender del lugar donde esté, del anestesista y del instrumental que tenga. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, ¿qué nos queda? Como les dije al principio, las cráneas alveofaciales se las dimos en la guía. El objetivo es que las lean, el objetivo es que sepan que existen, el objetivo es que no son frecuentes, pero con saberlas las van a tener en la cabeza porque tienen síntomas relacionados con la otorrinolaringología. Con la otorrinolaringología. En cuanto a la fisura palatina, también la incorporamos dentro de esto, si bien no es un tratamiento que nos corresponda, pero sí es las patologías asociadas que produce la fisura palatina tienen una competencia real con la otorrinolaringología. La fisura palatina total es fácil verla y la vemos al paciente que ha sido operado 200 veces. Lo que nosotros tenemos que poner hincapié acá es tal vez en esas fisuras palatinas parciales. Creo que alguno de ustedes vio una en el consultorio, en donde tenemos una úvula bífida, a veces tenemos un paladar no bien desarrollado y una disfunción tubárica unio-bilateral. Entonces, tener en cuenta que las fisuras palatinas pueden tener problemas en los oídos, pueden traer problemas en la función nasal y que existen y que muchas veces cuando tenemos una úvula bífida o una sospecha, metemos el dedo en la boca, palpamos el paladar para saber si tenemos un paladar duro o no, o si hay alguna falta en vez de alguno de los palatinos. Después, con esto y con lo que está en la guía, no serían... lo importante es que esta fisura suele producir problemas otorrinolaringológicos. Cuerpos extraños, es una consulta de guardia muy frecuente y que cada vez menos ya nos están llamando a los especialistas para solucionarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso, aunque después pretendo hacer el laboratorio de habilidades clínicas. Aparte de hacer repaso global, intento darle algunos tips para sacar los cuerpos extraños en diferentes zonas. Pero tenemos los cuerpos extraños en nariz, son tal vez los más frecuentes.
Eh, la mayoría de los cuerpos extraños en nariz son goma espuma o semillas. ¿Cuál es el cuerpo extraño en nariz más peligroso? ¿Eh? Yo vi uno una vez, saqué uno una vez de 3 o 4 días, que ya me había hecho una fisura del paladar, estaba en el piso, y cuando le revisamos el paladar estaba blanco porque había eh, roto la mucosa nasal, parte del palatino y se le iba a caer a la boca. Se la sacamos, después se restauró. Pero, oído, también muchos cuerpos extraños. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los más frecuentes. Y faringe y esófago. En faringe y esófago, en Mar del Plata, espina de pescado, se llevan el primer premio. ¿Y qué otro cuerpo extraño se lleva el segundo? El espina de pescado. ¿El segundo? El palito de orégano de la pizza. ¿Eh? Palito de orégano, yo he sacado varios, ¿eh? Bueno, ¿en dónde? Yo tengo algunas historias, sí. Bueno, insectos. Pueden ser voladores, la mosca, la miasis. Yo he tenido que sacar. ¿Eh? Sí, larvas. Eh, Cuando trabajaba en un medio tal vez más rural, en un oído que supura, a veces la mosca deja sus huevos y empieza a producir un daño terrible. Yo saqué en 3 sesiones seguidas 179. Eso lo sacamos con un buen día. Eso lo sacamos con un microscopio y éter. Escapan de la luz, así que hay que sacarlos uno por uno. Y en la medida que el primer día son chiquitos, el segundo día son más grandes, el tercer día te saludan y te dicen ¿cómo andás? Y hay que asegurarse de sacar todos porque producen un daño de las estructuras de oído medio realmente muy feo. Entonces, a tener en cuenta la miasis porque les puede tocar un día, hay que sacarla con el microscopio, ¿no? Tienen que tener también idea de la anatomía, por eso es tan importante cuando hablamos de la otoscopía y valorar cuáles son las zonas, que ahora después lo vamos a hablar en el laboratorio, cuáles son las zonas en el oído donde uno puede actuar y cuáles no, por las estructuras que se ven comprometidas en eso. Una garrapata van a encontrar también dentro del oído, es frecuente. Cotonetes, yo tengo un récord de 3 cotonetes en un oído, y la paciente no sabía
que los tenía. No crean, es bastante joven. Le saqué 3 y ella no sabía que tenía ni uno. La parte del algodón, sí, sí, sí. Semillas, es muy frecuente. ¿Eh? Es muy frecuente el maní, alguna semilla frecuente. Tiene pescado, en la faringe lo hablamos, muy frecuente en Mar del Plata. Muy difícil a veces de ver porque son blancas y tienen una disposición parecida a la saliva, a un hilito de saliva o de moco. Muy difícil de ver, hay que estar bastante cancheros. Bueno, el terror de todos son las pilas. Realmente las pilas son, si se la tragan, yo creo que es el desastre más grande. Goma espuma, cuando empiezan a agarrar los almohadones y sacan goma espuma, se la meten en la nariz, eso es muy frecuente. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces no lo encontrás. La goma espuma, eh, estos son tal vez, esta lista es el 90% de los cuerpos extraños que puede haber y que tienen que tener en cuenta y buscar. En el oído, la madre les va a decir, yo, bueno, he sacado punta de lápices también. Me acuerdo haber sacado un paciente que se le picaba el oído, se lo metió y quedó la punta clavada en el tímpano, la punta de un lápiz. Eh, sí, eso en alguna oportunidad le saqué una foto. Eh, y para sacar todos estos cuerpos extraños de las diferentes estructuras, tenemos que tener algún conocimiento de la anatomía y poder sectorizar cuáles son los lugares intocables y cuáles son los procedimientos intocables. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo extraño en oído, saber, porque nosotros tenemos un cuerpo extraño en oído, tenemos un chiquito de 4 años y tenemos unos padres terribles, tenemos que saber algunas cositas mínimas si es que nos toca a nosotros trabajar en eso. Los cuadrantes posterior superior, nosotros si dividíamos el tímpano en 4 cuadrantes, el posterior superior es donde está la articulación impuesta pedial. Donde está la ventana redonda y la ventana oval. Eso es intocable. Nosotros podemos maniobrar hacia adelante y hasta podemos lesionar un tímpano. Pero no toquemos los cuadrantes posterior superiores porque ahí puede quedar anacústico, con vértigo, y es lo que nadie quiere ver. Un movimiento de la cabeza, con algo. Entonces, nunca ese lugar es zona de práctica o zona de entrar con algo. Eso en cuanto a la nariz, al oído, perdón. Los riesgos entonces es generar una lesión en el tímpano y lo que es peor, generar una lesión en el canino ocicular o los elementos más importantes que son el estribo y la descendente del yunque. Sería raro que genere una lesión en el facial, porque el facial está más escondido dentro del antro mastoideo. Entonces, pero esa sería la situación. Estoy un poco cansado de hablar. De nariz. ¿Cuáles son los peligros de sacar un cuerpo extraño en nariz? Bien. Acá dice una hemorragia. ¿Qué otro peligro? Si no me dicen qué otro peligro hay, que no, ese es un peligro. Pero si se lo traga,
Claro, si se lo traga y hizo una pila de botones es un problema, pero si se traga un maní no es un problema. ¿Pero qué otra cosa puede pasar? Es muy interesante esto. ¿Qué opinan del maní? ¿Eh? Es rico, tal cual. Tenemos un maní en la nariz. Profe, que sea un foco de infección. Tal cual. Pero tenemos un maní en la nariz. Y hay tres situaciones. Una, que lo saquemos. Otra, que se lo trague. Another one. Que vaya a la vía respiratoria, que es una neumonía. No, se muere. En un chiquito, un maní es lo peor que nos puede pasar. Lo peor. Porque no se desintegra. Probablemente en un chiquito de 4 años, por el tamaño, quede enclavado en la bifurcación traqueal. Se va. Una cosa más chiquita entra a un bronquio y respira por el otro. Pero el maní tiene ese tamaño de miércoles que puede quedar en la carina y generar una obstrucción total. ¿Qué la? ¿Qué salchicha? ¿Qué salchicha? No la sabía esa. A ver, contame. No lo escuché nunca. Acá una compañera dice que la salchicha pasa lo mismo. No lo escuché nunca. Yo no lo escuché nunca. Lo del maní es claro, no solamente por la nariz, sino porque lo tiran y se lo quieren invocar y puede llegar ahí directo a la laringe. Bueno, acá dicen que la salchicha es peligroso, lo vamos a... Nadie... Sí, sí. Coinciden todos, ¿no es cierto? Que la salchicha es peligrosa. Bueno, en faringe teníamos los cuerpos extraños, que son las espinas. No hay mayor elemento para anexar. Lo que sí, para comentar de un cuerpo extraño en faringe, cuando nosotros nos tragamos algo, esto puede ser como la moneda de un compañero, puede ser radiolúcido o radiopaco. Cuando nosotros nos acordemos que cuando tragamos algo y pasa la primera HCS es el cricofaringio y suele estar ubicado ahí cuando es algo radiopaco. Este estudio nos permite saber si existe algo en el tercio superior del esófago o en la puerta del esófago. ¿Qué pedirían? ¿Una radiografía de qué? Bien. ¿Y qué esperamos encontrar cuando hay un cuerpo extraño? No, acabamos de hacer la división. Acabamos de hacer la división. Si es radiolúcido, está bárbaro. Si es radiopaco, ¿qué vamos a encontrar? Yo les cuento una cosa. Una vez casi asesino a un alumno que me dijo que el esófago está delante de la tráquea. El que es ya sabe quién es. El esófago es virtual. Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía, perfil de esófago, perfil para pastas blandas, cuando tenemos un cuerpo extraño se ve una burbujita de aire. Eso después lo vamos a hablar en el práctico, pero el objetivo es un poco eso. Vamos a ver una burbujita de aire y sabemos que hay algo, porque las paredes están separadas. ¿Se entendió en casa? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Porque estamos terminando. ¿Alguien quiera preguntar algo en la casa? ¿Les parece algún aporte? ¿Alguna crítica del seminario?
Chicos, ¿algún aporte que quieran hacer? Porque estamos terminando. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Les mando un cariño a todos y nos vemos a la tarde. Chao, profe, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Fíjense que sobre una validación del campus, la biblioteca tiene más o menos 98 páginas y está dividida más por el contenido y después abajo cursos clínicos. ¿Usted me recomienda que me organice esto ya de ahí? Sí. Porque le gustó bastante cómo estaba organizado. Nosotros vamos a tomar eso. Ah, sí. Y como tenía ahí como todos los contenidos de... Lo que nos faltó a nosotros tal vez es